El escenario, en ese momento, a pesar de que todos hemos oído que en los años 60, 70 Cochabamba era un emporio cultural, había bastante teatro, bastantes actores y actrices y un movimiento interesante que todavía queda bastante visible en las fotografías del Teatro Achá, ¿no? De todo el mundo cultural que había en ese momento. Lo cierto es que a finales de los años 90 el panorama en Cochabamba era un poquito desolador, ¿no? Había muy pocas presentaciones teatrales, bastante poco vídeo. Había algunos centros culturales que fueron cerrando, como el Umbral, que era bien interesante en su propuesta alternativa. Y bueno, lo que estaba claro es que en el cambio de milenio y de siglo necesitaba un proceso así de transformación, en formación, en encuentro, en coordinación y en alcance de lo que hacíamos, ¿no? Entonces eso, a mí por lo menos como escenario cultural me decía eso, estamos necesitando que algo pase. La cultura, sin embargo, se sigue gestionando en la sociedad civil en general, ¿no? A través de la educación, digamos que se cubre la educación informal cubre aquello que el Estado no da como formación cultural, es decir, estudios de arte, con algunas excepciones, el Instituto Laredo, el Mancésped, pero los demás pasa por educación informal, institutos de danza, de teatro, etc. Y claro, el papel de algunas instituciones, digamos las binacionales, ONGs, según que hacen lo suyo para la cultura. El problema es que no termina de ser un plan general. Sí, no les corresponde tampoco. Sí, yo creo que hay también una suplantación. Le corresponde al Estado el decidir las políticas culturales para todos, sabiendo que además de ese todos implica segregación social y diferenciación muy complicada. No todos tienen los mismos horizontes culturales, ¿sí? No tienen preferencias, los gustos. Esta es una sociedad muy dividida. Entonces lo que ocurre es que los binacionales terminan haciendo nomás un tipo de cultura para un sector de la población, intentando, claro, más o menos bien, llegar a los otros sectores donde debería estar llegando la Casa de la Cultura, que también intenta llegar, descentralizar, hacer casas comunales, etc. Nunca termina de cuajar. Bueno, yo creo que Cochabamba, en realidad, desde los años 90, ha sido la pionera en lo que es la gestión de la cultura. Cochabamba ha sido el primer municipio del Cercado, el que empezó con un proceso de una planificación participativa en la cultura. Ya el año 90 hubieron las primeras jornadas que se replicaron el año 1992. La primera con la participación de los artistas, pese a que ya en el 92 habíamos discutido con muchos otros gestores de la cultura que la cultura era algo más que bellas artes. Ya desde el 90 habíamos hablado además de que la Casa de la Cultura debería ser la Casa de las Culturas. Y por esos años empezamos a hablar también de la multiculturalidad y empezamos a hablar de los diálogos interculturales. Nos estábamos adelantando un poco al proceso llamado de la revolución cultural que se ha venido ahora, ¿no? Lo que nos falta es un trabajo más coordinado desde, quizás con la orientación incluso tendría que ser con la Oficialía Superior de Cultura. No hay, a pesar de que existen libros sobre un plan cultural, una gestión cultural a nivel Cochabamba, un plan maestro, eso no logramos hacer. Hemos tenido muchas reuniones con distintos oficiales, con distintos directores de la Casa de la Cultura, o quizás promovidos por los centros culturales, pero no terminamos de tener esta visión de un trabajo viendo el desarrollo cultural de Cochabamba, los alcances, las implicaciones, etcétera, etcétera. No llegamos todavía a eso. Pues sí, todo el mundo está haciendo algo, pero no tenemos esa idea del impacto que debe tener de lo que se está haciendo, ¿no?
Nada, yo creo que ahí sí está interesante, ¿no? El Matadero, evidentemente, y la creación de este grupo de instituciones binacionales, intentar generar políticas públicas, eso tiene varias cosas, bien complicado. Tiene que haber diálogo, encuentro, planificación, pero la planificación depende de diagnósticos, investigación, y eso significa recursos, presupuesto, y significa además gente especializada, gente que tenga estudios. Muchas veces decimos que más que artistas somos artífices, ¿no? Tenemos que saber manejar un oficio para poder ir proponiendo también a la sociedad algo que no quede dentro de un salón, ¿no? Sino que realmente tenga una incidencia, ¿no?, en la vida de la gente. Entonces yo considero que el panorama ahora está progresivamente caminando hacia una mejora de la calidad de la propuesta artística y de su contextualización en la realidad, ¿no? Está dejando de ser un arte un poco más elitista, que era en algunos momentos de la historia, ¿no?, del país, y se está volviendo pues algo mucho más instrumental, en el sentido de una herramienta más para el conocimiento del medio, para la relación con los otros y para la construcción de futuro, ¿no?